tu amor, por tu infinito perdón. Gracias te doy por Jesús. ¿Cómo están mis hermanos? Que sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares, y que abunde la gracia de Dios siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones, sabiendo que dependemos del Señor y de su gracia, que todas las cosas están delante de sus ojos y delante de Él, y Él es el que empieza en nosotros la buena obra, y Él es el que la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por este día, por este privilegio que Dios nos da de estar delante de su presencia, pidiendo primeramente que sea su Espíritu Santo hablando, su Espíritu Santo redarguyendo, enseñándonos a caminar en su presencia, en su voluntad, y que sea la gracia de Dios siempre en nosotros, fortaleciéndonos, alineándonos y avivándonos en su presencia. Sea bienvenido en este día, sea la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, y que tú puedas mirar con tus ojos el cumplimiento de toda promesa que Dios ha hecho en tu vida, en tu casa. Que sea este tiempo de refrigerio, de levantar tu fe, de levantar tu corazón, de levantarnos en el Espíritu. Pues yo también soy necesitado, no estoy siendo aparte del hecho de que yo esté predicando la palabra, esté enseñando, sino que también recibo juntamente con ustedes la palabra y me edifico también a mí mismo, porque recibo también yo de la palabra del Señor. Antes de empezar este tiempo, mis hermanos, vamos a orar al Señor pidiendo que sea el Espíritu Santo quien haga la obra en esta noche, en este tiempo. Sea la hora en la que recibas este mensaje, sea la hora que vaya llegando a tu vida. Le ponemos en las manos del Señor, que sea Dios hablando tu corazón, que no sea hablando. Padre, en el nombre de Jesús, a ti es toda gloria, Señor, a ti es toda honra y poder, Padre. Y a ti, Señor, es toda gratitud, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Padre, tú eres el que tiene control de los tiempos y de nuestras vidas, Padre, Señor, y nada, Padre, delante de tus ojos, Señor, está, Señor, inadvertido, sino que tú lo ves todo, Papá de los cielos. Estamos en tus manos, Señor, y en tus manos están nuestros tiempos, Señor. Tú eres el que nos guarda de nuestros opresores y angustiadores, Señor, y eres el que empieza una hora nueva, Padre. Gracias porque descansamos en la palabra que dice Dios Todopoderoso, Señor, que aquel que empezó la buena obra, Señor, la perfeccionará hasta la venida de Cristo, y en eso estamos persuadidos, papá. Que nada de lo tuyo se perderá, Señor. Que hasta los últimos de los tuyos, Señor, tú llamarás desde los 4 puntos cardinales, Señor. Que cada uno de tus hijos recogerás y terminarás tu obra, porque nada quedará a medias, Padre. Gracias, Señor, porque no quedaremos, Señor, como estamos, Señor, sino que, Padre, tú terminarás tu obra completa en nosotros, y tú terminarás, Señor, de lograr en nosotros, Señor, lo que haga falta, Padre. Gracias, Señor, porque mientras estamos en este cuerpo, Padre, estamos expuestos al pecado, pero tenemos un Padre que, Señor, Padre, conoce que somos fallosos y que tiene misericordia, que nos ha dado su Hijo, Señor, porque una palabra dice, Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, por medio de ti, Señor, y no por medio nuestro, por medio de la gracia, entrar, Señor, al lugar santo, al trono de la gracia, Padre. Enséñanos a entrar confiadamente al trono de la gracia, porque es trono de gracia, para hallar, Señor, misericordia en el oportuno socorro y gracia, Señor. Enséñanos a entender, Señor, en qué dispensación estamos. Quita, Señor, la sordera de los sordos y la ceguera de los ciegos, Padre. Y abre los ojos del corazón del entendimiento. Quita la sordera y la ceguera espiritual. Quita lo terco, lo necio del corazón. Quita el orgullo, la soberbia, Señor. Quita, Padre, la vanidad del corazón. Quita el mirarnos a nosotros mismos superiores a otros, Señor, cuando, Padre, tú tomaste lo vil y menospreciable del mundo para humillar a los sabios. Enséñanos a entender que estamos para levantarnos. Perdónanos, Señor, cuando en lugar de bendecir maldecimos, papá. Perdónanos porque en lugar, Señor, de abrir la boca, Señor, para clamar, para, Señor, pedir por el hermano, Señor, nuestra boca se abre, Señor, para hablar mal de otros. Perdónanos. Perdónanos, Padre, Señor, cuando no hemos entendido el llamado, Señor, y el propósito del cual tú nos has llamado. Y no hemos entendido la salvación, porque la salvación no es el fin, Señor, de la obra. La salvación es el medio para alcanzar el fin, que es tu propósito, Señor.
Ninguno se perderá de los que tú llamaste. Perdónanos por no entenderlo, Señor. Por aún querer pensar, Señor, que de nosotros depende, Señor, la obra y la salvación cuando todo es de ti, Señor. Enséñanos y ayúdanos. Quita toda soberbia, quita toda arrogancia. Quita el espíritu de rebeldía de nuestros corazones. Quita el conflicto, quita el pleito, la contienda, Padre. Y revélate en el corazón de tus hijos, Señor. Sé tú hablando, sé tú, Señor, tratando cada corazón. Te bendecimos. Una a tu pueblo, una a tu iglesia como una sola, Señor. No para competencia, Señor, sino para que miremos tu gloria. Recibe el honor y la alabanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, seguimos en el estudio de las 7 dispensaciones. Yo doy gracias al Señor porque yo miro la mano del Señor en este estudio. Yo les digo sinceramente que cuando yo estaba investigando mucho del tabernáculo, habían escritoras que estaba buscando por internet. Yo les dije de dónde saqué los estudios. Y es tremendo porque el Señor ha sido ayudando, ha sido por medio de este tiempo también hablando y sorprendiendo, les digo sinceramente, porque no hay intelecto aquí, mis hermanos, que pueda sorprender al hombre. Todo lo hace Dios, todo lo hace el Espíritu Santo y sea Dios hablando, sea Dios redarguyendo. Estamos ahorita tratando de Israel en el desierto. Ya hemos hablado de los 10 mandamientos, ya hemos hablado acerca de lo que es el tabernáculo, ya tocamos cada parte del tabernáculo. Los que se conectan por primera vez, ustedes pueden ver los videos anteriores a este que habla acerca de los temas hablados, acerca de lo que es la dispensación de la inocencia, la conciencia, lo que es las dispensaciones anteriores, incluso esta dispensación, los inicios de esta dispensación, junto también con este video que en este momento se está haciendo, para que vayan conociendo. Cada uno tendrá su criterio de las cosas. Pidar al Espíritu Santo dirección, pidar al Espíritu Santo entendimiento para que tú mires si lo que esto es de Dios o no es de Dios. Y que sea el Espíritu Santo ayudándonos, mis hermanos. Como yo les digo, también soy parte de los que estamos aprendiendo. No soy de que enseña, no soy el que dice, yo sé este tema, yo estoy estudiado, yo he aprendido y por eso les estoy dando, yo no sé nada. Yo no estudié en una academia ni en un seminario, mis hermanos. Pero yo tengo confianza de que es Dios quien está instruyendo y enseñando a sus hijos, mis hermanos. Y entiendo que es Dios quien pone los temas, quien hace los temas, mis hermanos. Y yo doy gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, mis hermanos. Que sea la gloria de Dios haciendo, que sea Dios haciendo las cosas. Y que Dios permita que sea un tiempo de crecer en la fe, de crecer en el amor de Dios, que Dios nos ayude. Por la demanda que tenemos en este tiempo y en este año, Dios nos ayude, mis hermanos. Hemos visto en el tema anterior acerca de lo que es, acerca de lo que se refiere a la introducción de Israel en el desierto. Antes de entrar al tema, mis hermanos, quiero que vayamos a la lectura bíblica que tiene que ver con la dispensación de la ley. Esto lo vamos a seguir viendo cada vez que tengamos el tema para no salirnos del contexto de lo que significa, de lo que a lo que se quiere llegar a través de esta enseñanza. Porque no me quiero desviar ni quiero que nos desviemos, mis hermanos, del propósito y al punto al que se quiere llegar, mis hermanos, a través de esta enseñanza. Y esto lo vamos a encontrar en Gálatas 3 del 19 al 29. Este versículo que vamos a leer ahorita es el versículo base acerca de lo que es la dispensación de la ley. La palabra del Señor dice en Gálatas 3 del 19 al 29, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Pues si la ley dada pudiera vivificar la justicia,
fuera verdaderamente por la ley. Mas, si la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, pero antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Amén. Para los que no estuvieron, si nos damos cuenta, mis hermanos, de aquí se unen dos dispensaciones, que es la dispensación de la promesa, cuando dice el versículo 19, dice, hasta que viniese la simiente, ¿a quién fue hecha la promesa? ¿A quién se le hizo la promesa? A Abraham, según Génesis 12, del 1 al 3. Como les digo, mis hermanos, si ustedes quieren averiguar más acerca de las siguientes dispensaciones, les invito a que vean los videos anteriores. Ahí vamos a encontrar un poco más de esto. No quiero meterme tanto en detalle porque no es tanto es el tema, pero sí queremos entrar directamente a un recordatorio para fortalecer un poquito esto mientras seguimos en el tema. La simiente de quien habla Abraham es Cristo, porque si nosotros entramos en los temas anteriores del mismo libro de Gálatas, dice que la simiente de Abraham es Cristo. Cuando hablaba de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, por la simiente que es Cristo. En Cristo todas las naciones son benditas. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, cómo el Señor habla de cómo la ley fue hecha para hacer un ayo para encontrarnos con Cristo. Ya hemos tocado acerca de los 10 mandamientos, ya hemos tocado del propósito de los 10 mandamientos del tabernáculo. Hoy estamos hablando de lo que se refiere a Israel en el desierto, pero todo hay una intención, mis hermanos. Y aquí en lo que se quiere llegar y el propósito de estos estudios es entender la intención de Dios con todo lo que se está escribiendo. Mucha gente todavía se está dejando llevar por la ley y todavía está caminando en la ley de Dios. Y mucha gente enseña ley cuando debería estar enseñando gracia. Hay mucha gente que piensa que la sana doctrina es hablar de la condenación, del infierno, que son cosas que no pertenecen a los hijos de Dios. Y lo digo de esta manera porque el Señor Jesús dejó muy claro en ese sentido de que todo lo que el Señor salvó no se puede perder. Y eso lo dice en el mismo libro de Juan 17, cuando dice el Señor Jesucristo, todos los que tú me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Y quién era el hijo de perdición? Judas. ¿Por qué toco este tema? Porque es necesario aclarar esta situación. Cuando el Señor Jesucristo habla en el libro, habla de esta situación. Todos los que tú me diste, ninguno se perdió. Dense cuenta cómo dice que el Padre entrega las vidas al Hijo, y ninguna de las vidas que fueron entregadas bajo el cuidado del Hijo, ninguna se pierde, ninguna se perdió. Solamente se perdió el hijo de perdición porque era hijo de perdición, no porque se perdió, no porque perdió su salvación, porque nunca la recibió. Era el hijo de perdición. Lo dice la palabra. En Juan 10 habla acerca de las ovejas y dice, las ovejas conocen mi nombre y yo las llamo, yo las doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. El Padre me las dio, dice luego más adelante, y ninguna de ellas se perderá. Es una promesa y es una afirmación del mismo Señor Jesucristo. Sin embargo, esto no es para que nosotros vivamos una vida desordenada, porque hay que entender. Hay mucha gente que piensa que porque no se dice que la salvación no se pierde, entonces estamos enseñando liberalismo, que puedes hacer lo que tú quieras, puedes emborracharte, puedes pecar las veces que quieras, que igual te vas al cielo. Eso no es lo que estamos enseñando. Eso no es lo que nosotros estamos transmitiendo. Esa no es la palabra de Dios, no tiene nada que ver con el Evangelio. Mis hermanos,
Cuando nosotros estamos hablando de que Dios lo que salva no se pierde, damos a entender que la obra es totalmente de Dios. Y es imposible que lo de Dios se pierda porque es de Dios. Decir que la salvación se pierde es desmeritar la obra de Cristo en la cruz. Y es hacer lo que dice en Hebreos. Pisotear la sangre, pisotear el nombre de Dios, tener en poco la sangre de Cristo y afrentar al Espíritu de gracia, que la palabra dice Espíritu de gracia, o sea, tener en poco la gracia de Dios, hacer en poco la gracia del Señor. Porque en último análisis, cuando tú enseñas que la salvación se pierde, le estás enseñando a la gente a depender de sus obras, de su trabajo, de su esfuerzo, lo que es negar totalmente la obra de Cristo. Y si tú dices, no, pero es que Cristo obró el 60%, estás haciendo que la obra de Cristo sea ineficaz. Y eso es un insulto a la obra de Cristo. Todo eso deberíamos ponernos a analizar. Lo digo esto, mis hermanos, no con la intención de ofender, ni de hablar mal de nadie, ni por nada del estilo de esas cosas, sino para entender lo que la palabra del Señor dice. Hay muchos que van a chocar con lo que yo estoy diciendo, mis hermanos, pregúntale al Señor en oración. Y que Dios nos sea ayudando más bien, mis hermanos, para entrar en el tema. El propósito de estos estudios es para fortalecer la fe, primeramente en mi vida y en la vida de los que el Señor permita que se conecten, para la gloria del Señor. Ahora, Dios nos ayuda en este tiempo a entender el propósito de Dios en nuestras vidas y el propósito de Dios en nosotros. Ya hemos tocado acerca de lo que son los 10 mandamientos, ya hemos hablado acerca del tabernáculo, todo lo que se refiere a las vestiduras sacerdotales. En este momento vamos a entrar en el tema de lo que se refiere a Israel en el desierto. Ya hablamos de la introducción, ya hablamos a qué se refiere el desierto, las características que tiene el desierto. Hemos visto que un desierto, mis hermanos, puede ser cálido o puede ser frío. Sea en los dos tipos de desierto que hay, tiene las mismas características. Tiene climas extremadamente fuertes. Cuando son climas fríos, por ejemplo, la Antártica, nosotros vemos climas congelados donde prácticamente no hay vida, donde todo es prácticamente hielo, donde el frío va a niveles bajo cero en gran magnitud, donde prácticamente es despoblado. Son muy pocas las poblaciones que habitan en el desierto, como por ejemplo los esquimales en Groenlandia, porque Groenlandia también es un desierto frío. Como también hay pocas especies en los desiertos cálidos, como por ejemplo el desierto de Sahara, que son caracterizados por ser desiertos muy calurosos, muy fuertes en el calor, donde no hay vegetación, donde hay mucha precipitación o poca precipitación. Y que vemos todas esas cosas. Y vemos un asunto muy importante de cómo acerca el Señor tenía la oportunidad de poderlos llevar a 3 días de camino a la tierra prometida. Sin embargo, el Señor desvió el camino del pueblo. La palabra dice que es para que el pueblo no se desanime por las guerras y digan, nos queremos volver a Egipto. Pero sin embargo, vemos en la palabra del Señor que dice que el Señor los quita del camino de la guerra, pero los lleva al desierto y los manda directamente al desierto. Ya hemos hablado de la introducción. Más allá de tocar los temas de las andanzas y el recorrido del pueblo de Israel, hay que tocar específicamente lo que el Señor quiere que veamos, y es cuál es el propósito, que es el tema de ahora. Cómo el Señor descubre el corazón a través del desierto, que eso es lo que vamos a ver la siguiente semana, Dios mediante, porque el tema de hoy es bastante extenso. Y los temas que van a continuar durante toda la semana. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar acerca de lo que se refiere al propósito en el desierto. En el capítulo anterior tocamos acerca de lo que es un desierto y sus características, y al entrar en las escrituras miramos acerca de Dios desviando el camino de Israel hacia el desierto. Ahora, sin embargo, había una intención mayor a guardarlos, o sea, había una intención mayor que era solo de guardarlos de las guerras
y de desanimar su corazón, según Éxodo 13, 17, 18, que en este momento lo vamos a leer. A mí, mis hermanos, la palabra del Señor dice, Éxodo 13 del 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomen muy en cuenta que dice que el Señor los llevó al camino del desierto del Mar Rojo, los quitó de un camino que era más cercano para evitar las guerras, para que el pueblo no se desanime. Ahora, esto no está dentro de los escritos, pero nosotros podemos entender la intención de Dios más adelante en Éxodo, cuando el Señor habla de una intención que tiene acerca del pueblo, cuando el Señor da mandamiento y habla del ángel de Jehová, cuando él envía a su ángel. Dice la palabra más adelante, no recuerdo el texto bíblico, lo voy a buscar, mis hermanos, para entrar en lectura. Amén. La escritura está en Éxodo 23. Vamos a leerles desde el 28 hasta el 30. Aquí hay una parte que a mí me llama la atención, y esto es para explicar una intención de Dios con lo que acabamos de leer acerca del tema, y más o menos esto va a ser un refuerzo, mis hermanos, de este tema en general. Éxodo 23 del 28 al 30 dice: enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. Aquí está hablando que el Señor enviará su ángel, y el Señor habla de cómo el Señor a través del ángel va a guardar. Habla de una promesa conocida que el Señor dice, yo bendeciré tu pan y tus aguas y quitaré toda enfermedad de medio de ti. Pero hay una situación muy tremenda que el Señor dice. Aquí te habla de todas las bendiciones que el Señor va a hacer cuando el Señor le meta en la tierra prometida. Pero el Señor dice aquí algo bien importante. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. Pero ¿qué dice? No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras. No los voy a enviar en un año. En este momento ustedes no son un pueblo fortalecido, y no conviene que yo los envíe y los saque inmediatamente cuando tu corazón todavía no está preparado, no está listo, no está administrado para hacer la voluntad del Señor. Si yo los envío en la condición en la que están, y hecho y cumplo mi promesa, ¿qué van a hacer después? En otras palabras, dice el Señor en el 30, poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques, hasta que te expandas, hasta que te multipliques, y una vez multiplicado tomes posesión de la tierra. Aquí más o menos da a entender por qué el Señor no permitió en ese momento que el pueblo de Israel entrara a la tierra filistea en lugar de ir al desierto. Porque el pueblo todavía no estaba multiplicado, no estaba preparado. El pueblo había salido recién de Egipto, de un tiempo de esclavitud. El pueblo todavía no estaba levantado todavía en ese momento como para lanzarse a la guerra. Y es lo que se habló en el tema anterior, de que Dios no te puede entregar algo si primeramente no te prepara. Dios no te puede entregar una bendición, un anhelo de tu corazón sin primeramente tú estar preparado. Y hay que entender que si el Señor te hizo una promesa y te dijo que te va a entregar algo en las manos, el Señor te va a entregar en el momento que tú quieras. El Señor primeramente prepara, el Señor primeramente capacita, y todo eso tiene que ver con el desierto. Muchas veces Dios te va a llevar a circunstancias, situaciones o cosas que van a provocar muchas veces que pierdas todo, que te aísles de mucha gente, para el Señor lograr una obra completa en tu vida. Es algo así lo que se va a hablar ahora. Pero es muy importante entender que el Señor actúa muchas veces no tanto por lo que nosotros podamos anhelar, no por lo que nosotros aparentemente podamos demostrar, sino por su mera voluntad. Cuando el Señor designó algo para tu vida, el Señor te va a entregar esas cosas.
pero Dios no puede entregarte algo por el cual tú no estás preparado. Mis hermanos del Señor en este tiempo habló de reparar las grietas personales, familiares, reparar las grietas de la iglesia. Entonces, para Dios poder entregar, mis hermanos, porque va a haber una demanda muy tremenda para el tiempo que viene, para los tiempos que se van a venir, va a haber una demanda muy tremenda porque va a haber tremenda cosecha. Mis hermanos, muchas personas van a ver cosechas enormes de mucho pueblo, pero Dios sabe quiénes son suyos. Y el Señor necesita que el pueblo aprenda a reparar las grietas personales, familiares y de la iglesia. ¿Por qué? Porque va a haber una tremenda demanda del pueblo por las almas que van a venir, mis hermanos. Y eso me costaba entender, pero hoy entiendo. Porque es mucha la demanda, mis hermanos, y el pueblo no puede estar, mis hermanos, entre dos pensamientos, sino que es necesario, mis hermanos, que el pueblo se alinee y se apegue mucho al Señor. Dios permita que este tiempo del Señor me permita avanzar pronto con el tema para terminarlo a tiempo, ya que la grabación que yo estoy haciendo no me va a permitir hacerlo en el tiempo que quisiera hacerlo, si no tengo solo tengo un tiempo de 1 hora para poder hacer la grabación. Dios me ayude y Dios tome control del tiempo. Entonces, mis hermanos, Dios nos sea ayudando, Dios nos sea capacitando, Dios nos sea enseñando para que podamos hacer su voluntad. Ahora, para entrar más en detalles, mis hermanos, dice aquí podemos poner muchos ejemplos de personas que pasaron por un desierto. Pero vamos a empezar, mis hermanos, por una persona que es con la que Dios empezó, antes de llevar al pueblo de Israel al desierto, Dios empezó primeramente por la cabeza. Dios, antes de llevar al desierto al pueblo de Israel, primero Dios llevó a Moisés al desierto. Nosotros ya conocemos de esa historia. Ya conocemos cómo el Señor obró, cómo el Señor trabajó a través de Moisés durante el tiempo que él estuvo en el desierto. Aquí es necesario comprender en qué momento Dios lo llamó. Yo quería hacer una investigación a través del internet y buscar, como lo he hecho en algunas enseñanzas, buscar estudios acerca de lo que estaba viendo. Sin embargo, vi una parte, no recuerdo en qué página lo vi, de algo que a mí me llamó la atención, y era eso, en donde el Señor llamó a Moisés. Hay dos cosas fundamentales, y esto lo voy a seguir leyendo y Dios me permita seguir explicando lo que estoy leyendo. Estos apuntes los puse el día de ahora, por eso les digo es un poquito extenso. Muchas veces pensamos que Dios nos llama a causa de nuestras capacidades, y hay que ser sinceros, nosotros pensamos que es por eso, de nuestro desempeño, cuando el llamado de Dios va mucho más allá de nosotros. Al igual que la salvación, la elección no depende de nosotros, sino de Dios. Al igual que la salvación, la elección de Dios no depende de nosotros, sino depende únicamente de Dios. Quien escoge es Dios, quien salva es Dios, quien hace la obra es Dios, quien llama, quien escoge y quien justifica, quien hace la obra es Dios, mis hermanos. No hay nada de nosotros en la obra del Señor, no hay nada que nosotros podamos hacer o cuánto nosotros podamos añadir, todo es de Dios. Muchas veces nosotros sabemos esto en el contexto bíblico, pero en lo interno, mis hermanos, todavía queremos y estamos tratando todavía de alguna manera, de otra manera, tratar de hacer por nuestros esfuerzos algo que pueda satisfacer a Dios, y eso es imposible. Mis hermanos, entender esto hace mucha falta un grado de humildad, mis hermanos, y hace falta la humildad de Cristo en nosotros para entender la obra salvífica del Señor, porque todavía no la entendemos. Hace falta humildad y hace falta mucho, mis hermanos, morir a nosotros para entender cómo se debe la obra salvífica, y que Dios nos ayude. Porque nos cuesta por causa muchas veces del orgullo, muchas veces por causa del ego, por causa de la altivez de nuestros corazones, nos cuesta entender la obra salvífica, mis hermanos. Porque todavía queremos depender de nuestras obras, de nuestro ser, cuánto podemos hacer, cuánto pensamos que estamos haciendo por Dios nosotros, cuando Dios no quiere nada de nosotros, sino todo de Él.
Y eso son cosas que mucha gente va a chocar y va a... y, y, y va a arder, mis hermanos, por esta situación. Pero es necesario que Dios nos revele, nos haga entender, porque nos cuesta, mis hermanos, y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Si examinamos los aspectos, nos daremos cuenta de que cuando se refiere a la elección, miraremos que esta viene solamente de Dios y no importa, mis hermanos, no importa los sucesos o las cosas que sucedan en ese tiempo. Cuando Dios da mandamiento acerca de nosotros, nada ni nadie van a poder impedir que se cumpla. Nada ni nadie, entendamos. Se levante quien se levante. Cuando hay un mandamiento de Dios sobre tu vida, cuando hay un llamado de Dios, cuando hay una orden en el Espíritu sobre tu vida, para cumplirse algo, eso se va a cumplir. Mis hermanos, nada va a estorbar. Nada va a estorbar. Somos nosotros los que retrocedemos la obra. No la impedimos, porque nadie puede impedir la obra de Dios. Nadie puede poner un escudo y decir no puedo, yo no estoy apto y hacer y puede hacer esto. Nadie. A veces somos responsables de retrasar la obra, pero no de impedirla. Mis hermanos, lo que es de Dios no se puede cortar. Y Dios sabe en el tiempo y la hora cómo lo hace y en qué manera lo hace. Moisés primeramente fue rescatado en el momento en que todos los hijos de Israel, todos los varones eran ejecutados y echados al mar. Ahora tomen en cuenta una cosa, y esto fue lo que a mí me llama la atención. Moisés rescatado en un momento donde se ejecutaban a los varones judíos y fue tomado por la hija, adoptado por la hija de Faraón y adoptado por la hija de un faraón que mataba a los hijos varones judíos. Y no era que esta varona no sabía de qué nacionalidad era. La palabra dice que ella sabía que era judío. Sin embargo, el Señor puso tanta gracia en el corazón de la hija de Faraón que lo adoptó como hijo y no lo entregó a la muerte, porque había mandamiento de matar, mis hermanos. Eso es gracia de Dios. Eso es solamente la gracia de Dios obrando en la vida de las personas. Como las parteras que Faraón mandó a matar a todos los varones y ellas no obedecieron porque tenían temor a Dios y en lugar de haber sido entregadas a la muerte fueron bendecidas. O sea, aquí te da a entender cómo Dios toma control de las cosas. Y eso es un tirón de orejas para uno, mis hermanos. Porque aquí te muestra cómo el Señor mete su mano en las cosas. Porque no es algo normal, mis hermanos, que la mujer de un faraón que puso por ley matar a los varones, mira un hijo varón del pueblo a quien se le dio la orden de destruir y lo adopte. Eso solo lo hace el Señor, mis hermanos, cosa inentendible. Pero aquí te muestro, mi hermano, mi hermana, que cuando hay un mandamiento de Dios dado del cielo, por más que se levante lo que se levante en los infiernos. Nada va a poder impedir que eso se cumpla. Y es necesario entender que la obra del infierno no puede levantarse en contra de la iglesia. A veces ameritamos tanta importancia al diablo como que si el diablo fuera más poderoso que Dios. Y mis hermanos, de eso tenemos que pedir al Señor que nos abra los ojos, que nos abra el entendimiento de los ojos y nos desligue de todas las cosas que muchas veces hemos aprendido, que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Moisés, esta parte ya la hemos leído. Muestra en manos de Dios de su evangelio, sin embargo, cuando avanzamos, ya. Hablamos de Moisés rescatado, dice, mandó a matar a los judíos. Muestra la mano de Dios sobre sus elegidos. Sin embargo, cuando avanzamos en la historia vemos a un Moisés que de alguna manera conocía sus orígenes judíos, porque hay que entender que también el Señor no permitió que sea el 100% de cuidado de parte de las hijas de Faraón y de la cultura egipcia, sino que
El Señor, a través de esta situación, permitió que la madre, la propia madre de Moisés, se encargara del cuidado y por ende también se le enseñe toda la cultura hebrea, sus orígenes y todas las cosas. Y Moisés ya iba con esa iniciativa. Ella conocía la cultura y él sabía todo. Él ya sabía sus raíces. Ahora, conociendo sus orígenes judíos y su educación en el pueblo de Egipto, se le podía calificar a Moisés como un candidato. Moisés puede decir es que miren, qué coincidencia. Pónganse a pensar eso. Qué coincidencia. Y así a veces nosotros así deliberamos o pensamos o analizamos las cosas y pensamos que Dios se mueve así y decimos qué coincidencia. Digo, yo soy judío, soy de descendencia judía. Estuve entre los hijos de Faraón. Estuve entre la familia real de Faraón. Estoy por encima de todos los hijos de Egipto y prácticamente soy un príncipe de Egipto y soy de descendencia. ¿No seré yo acaso el que libertaré al pueblo de Israel aprovechando mi posición, toda mi cultura, toda mi enseñanza militar? Porque tomemos en cuenta que el Egipto que estaba Moisés en ese tiempo era el Egipto que armamentísticamente era el más poderoso, mis hermanos. Y por eso hay una cosa que hay que señalar fuertemente, era que este Egipto era la potencia mundial más fuerte de todos los Egiptos en este tiempo. Egipto ya era una potencia, era una potencia dominante, pero el Egipto del tiempo de Moisés era la mayor de todas. Era muy superior a todas las veces que Egipto ha sido potencia. Superaba, este Egipto era prácticamente el más poderoso Egipto de todos los tiempos. Este Egipto. Justamente este Egipto era el Egipto más poderoso de todos los tiempos. Y no es que es coincidencia, pero pónganse a pensar todo eso. Y con esa mentalidad de Moisés, ¿será que yo he sido llamado? ¿Será que yo he sido tomado en cuenta para yo ser el libertador? Ahí vemos a un Moisés que deliberadamente mata a un egipcio porque estaba maltratando a un hebreo. Y él pensaba ante sus ojos esto. Sin embargo, tomemos en cuenta que no era de la manera como Dios pensaba. Y actúa. Y vemos que después de haber huido de Egipto, Moisés pasó 40 años en el desierto. 40 años. 40 años de plata. Ahora, ¿qué proceso? Esto me parece que lo voy a hacer solo lectura, mis hermanos, por el tiempo. ¿Qué proceso sufrió Moisés? Si nosotros miramos el carácter de Moisés entre el antes de huir de Egipto y el carácter de Moisés cuando el Señor lo llamó en la zarza ardiente, vamos a ver dos caracteres diferentes. Veamos a un Moisés que se sentía seguro de quién era, de su posición y de su autoridad, cuando él confrontó a los israelitas que estaban peleando entre sí, y que sabemos qué fue lo que pasó después, y cómo terminó en la huida. Y vemos luego un carácter diferente de un Moisés que no estaba seguro de sí mismo, que él pensaba que no era útil, que no servía, que no era apto. Diferente el Moisés que estaba en Egipto cuando el Señor se le presentó en la zarza. No era el Moisés formado como príncipe, sino uno que solo hablaba con las ovejas hasta el punto de haber quedado tartamudo. ¿Qué fue lo que pasó en esos 40 años, mis hermanos? ¿Qué fue lo que el Señor hizo en estos 40 años? 40 años donde el Señor quitó todas sus capacidades, todo su intelecto, toda su formación, todo lo que Él se había formado, todo lo que Él había pensado y creído que Él tenía, todas sus capacidades académicas, toda su formación, toda su jerarquía, todo su conocimiento, toda su gallardez y todas esas cosas se fueron perdiendo en el desierto. Dios las fue quitando en el desierto. Todo lo que en él confiaba, en sí mismo, en su fuerza, todo en lo que humanamente él se fortalecía, le fue quitado en el desierto, para que solo quede lo de Dios, capacitando a Moisés a través de la incapacidad. Y esto es prácticamente como que digamos una ironía,
que el Señor capacite por medio de la incapacidad. Dios estaba capacitando a Moisés en la incapacidad. Dios le estaba preparando a Moisés para una obra, quitándole todo lo que él tenía y todo en lo que él se fortalecía humanamente para ser alguien o para hacer algo. En lo que él se estaba fortaleciendo, en lo que él estaba haciendo, en lo que él se estaba capacitando, en toda la formación de años, en toda su jerarquía, como le decimos ahora, en todo su pedigrí, en toda su PH, que había recibido durante 40 años que él estuvo en Egipto. En otros 40 años el Señor se lo fue quitando, se lo fue desarraigando, para que solo quede lo de él. Y me parecía chistoso lo que una vez dijo el pastor Radamés, que Dios hasta se le fue la mano, porque ya hasta el punto en que le dijo al Señor, Señor, no me tomes en cuenta a mí, yo no sé para la hora, no me llames, llama a otro, Señor, llama a otro. O sea, lo incapacitó tanto que ella no pensaba que era útil para nada. Lo incapacitó tanto que él pensaba que él no servía para nada. Hasta ese punto, mis hermanos, fue como el Señor le llevó. Y cuando llegó el momento en el que él ya fue incapacitado totalmente, es cuando el Señor se le presenta en la zarza. En ese momento. Y es cuando el Señor lo llama para hacer la obra de liberación del pueblo de Israel. Cuando Moisés ya no tenía nada de sí. Cuando Moisés ya no tenía nada en sí mismo. Un tremendo trato, una tremenda escuela, una tremenda enseñanza de Dios, una tremenda forma de Dios obrar. Un punto. Como Dios, a través del desierto, quitó todo lo que era dependencia de Él, en las fuerzas de Él, en lo humano de Él, para que quede solo lo de Dios. Tremendo, tremendo lo que el Señor hace. Dios dice, capacitando a través de la incapacidad, donde Moisés no pudiera depender de lo que tiene o cualidades, sino que dependa solamente de Dios. Y eso es lo que el desierto hace. Te quita todo lo que para ti pueda convertirse en dependencia para su propósito. Te aparta de personas, te inhabilita de tus fuerzas y de cualquier cosa para que no haya nada de nosotros en su obra, sino solamente de Él. Solamente de Él. Y cuando no hay nada de ti, es ahí donde el Señor te llama por tu nombre. Dios capacita incapacitando. Hay una cosa y la primera parte que estábamos mirando era acerca de en qué momento el Señor llamó. El Señor no le llamó a Moisés en el tiempo que él estaba, y eso hay que tomar en cuenta. Dios no le llamó a Moisés cuando Moisés estaba en Egipto, en la mejor posición, en el mejor estatus de su vida, cuando estaba siendo príncipe, en la mejor de sus épocas, en todas sus capacidades ya formadas, en todo su esplendor de hombre. Lo llamó el día que lo incapacitó. El día que se le presentó y lo incapacitó totalmente, le quitó del todo lo que dependía de él. Ese día el Señor lo llamó. Ese día el Señor dijo, aquí está mi siervo listo para la obra. El día que el Señor le despejó de todo, le quitó de todo, el Señor ahí dijo, aquí mi siervo está listo. A ver, este siervo tiene mucho de él, y él es mi escogido, sí. Y en eso Moisés no se equivocó, porque el Señor primeramente le guardó desde la niñez, guardó su vida, tuvo cuidado de él y permitió que estuviese en Egipto. Pero hay que entender una cosa, que el Señor no le llamó por su capacidad. Y hay una cosa que hay que entender, que muchas veces el Señor, y tú puedes testificar en tu vida, yo puedo testificar en mi vida, cómo el Señor nos ha guardado la vida muchas veces de morir antes de tiempo. Yo tengo muchos testimonios y creo que ya los he contado innumerables veces, y que no tengo el tiempo ahorita para contar cómo el Señor sí me salvó muchas veces la vida. Hay muchos siervos de Dios que van a hacer en este momento memoria cómo el Señor les salvó la vida, cómo el Señor los guardó de morir a pesar de que venían circunstancias y cosas. ¿Por qué, mis hermanos? Como dijo el Señor Jesucristo, porque no era su hora. Hay un propósito, hay un llamado de Dios, hay un tiempo específico donde Dios va a cumplir algo en tu vida que tiene que cumplirse. Y que el Señor lo va a hacer y lo va a lograr de una manera u otra. ¿Por qué? Porque ya hay mandamiento
del cielo para que se cumpla. Sin embargo, el Señor, como lo hizo con Moisés y como lo hizo con muchos siervos de Dios, nos tiene que pasar por el desierto. Y muchas veces el Señor nos tiene que quitar las capacidades personales para que entendamos que solo es en la capacidad de Dios que podemos movernos en su voluntad, en sus capacidades. Mis hermanos, hasta el día de hoy todavía se está obrando, mis hermanos, en capacidades personales. Hay gente que está buscando temas según conviene o piensa. Hay muchas personas que piensan que porque va a hacer una cosa Dios se va a agradar y no le han preguntado al Señor si es o no es la voluntad del Señor hacer. Y eso, mis hermanos, muchas veces es andar en nuestro parecer, en nuestro intelecto, en nuestros pensamientos. Y aparentemente parece que hacemos la voluntad del Señor porque estamos haciendo su obra. Pero también hacer la obra del Señor significa sujetarse a la voluntad que Dios nos dice. Hay momentos en que el Señor te va a decir, predica, y hay momentos en que el Señor te va a decir que no lo hagas. Hay momentos en los que el Señor te va a decir que estés en quietud y en otros momentos en que el Señor te va a moverte, te va a sacudir para que te muevas. Pero para eso, mis hermanos, hay que aprender a tener los oídos destapados y el corazón quieto. Y para eso, mis hermanos, hay que aprender a morir. Y muchas veces el Señor nos tiene que pasar en el desierto para entender que la voluntad del Señor no se basa tanto en lo que nosotros pensemos o creemos, sino en lo que Él dice y cómo Él lo dice. Tremendo, mis hermanos. Ningún hijo de Dios estará libre de pasar por el desierto. Moisés lo pasó antes de ser enviado. David pasó por el desierto cuando fue perseguido por Saúl. Elías cuando huyó de Jezabel. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, pasó por el desierto. El desierto es la escuela de formación de Dios. El desierto es la escuela de formación de Dios y es de nosotros la dependencia de cuánto tiempo vamos a estar en el desierto. El desierto es una escuela, pero nosotros lo podemos convertir en una cárcel cuando no queremos aprender. El desierto es también el lugar de encuentros. Atención. El desierto es también el lugar de encuentros y reencuentros con el Señor. Y muchas veces el Señor, cuando uno se desvía o se pierde del camino, se desvía de la voluntad del Señor o se desvía del Señor, el Señor te va a llevar a un desierto. Te va a llevar a un desierto para hacerte entender que dependes solo de Él y no de lo tuyo. A veces en que el Señor, en circunstancias, en cosas y en situaciones que muchas veces pensamos que estamos bien, el Señor nos llevará al desierto para hacernos entender que estamos yendo por un camino que no es el camino del Señor, o porque estamos obrando de la manera equivocada, o porque el Señor nos quiere reencontrar con Él. Y esto a mí me llamó la atención, mis hermanos. Dice, cuando Elías estuvo en el desierto, supo por el Espíritu que Dios estaba en un silbo apacible y no en un turbión, no en un terremoto y no en el fuego, como mucha gente quiere que esté el Señor. No es que Dios está en el terremoto y quiera que la gente esté en el terremoto porque le gusta el juicio. No es que tiene que estar en el huracán, es que tiene que estar en el fuego porque Dios es fuego consumidor. Sin embargo, Dios se presentó en un silbo apacible. Porque en el silbo apacible necesitaba a Dios presentarse a la vida de Elías por cómo estaba el corazón de Elías afligido. Dios sabe cómo se presenta delante de ti. Y sabe de qué manera trata tu vida. Ahora, cuando Dios miró, y este es un tremendo ejemplo que lo vamos a leer. Cuando Dios miró la infidelidad de su pueblo, Él anunció cómo iba a tratar con su pueblo. Eso está en el libro de Oseas 2. Y Él decía cómo el Señor iba a castigar a su pueblo, cómo el Señor les iba a llevar al cautiverio, cómo el Señor les iba a pasar por toda la disciplina que iba a hacer. Pero el Señor dice algo interesante. El Señor dice algo interesante después de todo eso en el libro de Oseas 2:14. Y la palabra del Señor dice, pero he aquí, yo los atraeré. En otras versiones dice, yo los enamoraré.
Los llevaré al desierto y les hablaré al corazón. Más adelante en la escritura dice, ya no me llamarán Bali, que quiere decirse mi señor, sino Ishi, mi esposo. En otras palabras, en el desierto el Señor te lleva a los amores con Dios. En el desierto el Señor te lleva a un encuentro más personal con Dios. Mis hermanos, yo recuerdo hace un tiempo el desierto que yo vivía hace un tiempo, donde yo recibí un trato del Señor, donde ya les había contado muchas veces de por qué fue el trato. El Señor me quitó personas, el Señor me quitó gente, me quitó circunstancias y yo prácticamente pasé solo, pero solo, en una situación que estaba muy dura en mi vida. Y en ese tiempo yo no fui totalmente entregado al Señor. Y aunque yo serví en la iglesia, yo estaba prácticamente en el ministerio de la alabanza, mi corazón estaba muy lejos de Dios, mis hermanos. Y yo recuerdo ese día y yo todavía recuerdo ese día de cómo el Señor trató, pero fue algo tan tremendo. Era una situación del que yo no quería saber nada, pero que el Señor me llevó y utilizó esa situación para llevarme a una situación de humillarme a tal punto de que había caído en lágrimas y cosas tremendas, mis hermanos. Y yo les digo, buscaba compañía, ayuda, gente que me entienda, gente que me consolara, mis hermanos, y todos se fueron. Se retiraron, era como que si el Señor los quitó totalmente y se fueron y el Señor los había apartado. Y es tremendo como el Señor a través de esas cosas, es tremendo como el Señor a través de esas cosas me llevó a conocer y por una prédica al siervo que yo bendigo y admiro mucho, que es el pastor Adamés. Y es a quien yo doy gracias al Señor porque Él fue el instrumento para el Señor levantar mi vida. Y créanse que de ese momento mi vida no fue la misma. Todavía tengo fallas, todavía tengo cosas que sinceramente yo le pido al Señor que siga cambiando en mi vida. Todavía tengo fallos, cosas que yo le pido perdón al Señor, que el Señor me ayude a cambiar. Pero créanse que el Señor hizo una operación tan poderosa ese día, mis hermanos, y fue en un desierto. Fue en un desierto, mis hermanos. El desierto, mis hermanos, es el lugar del encuentro y del reencuentro con Dios. Muchas veces el Señor te va a llevar a un desierto para hacerte entender su voluntad. Yo recuerdo un testimonio del mismo pastor Adamés cuando él pasó una situación parecida, cuando él pasaba la situación de sus estudios universitarios y que él estaba perdiendo el dinero y todas las cosas. Y él servía al Señor. Llegó un momento en que él se resintió con el Señor y el Señor le dijo, ponte de rodillas, arrodíllate. Y él en su resentimiento con el Señor no le quiso obedecer y dijo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, hasta que el Señor le arrodilló y el Señor le habló, le dijo las cosas claras. ¿No te das cuenta que es Satanás quien está haciendo las cosas? Y es una cosa tremenda como el Señor muchas veces nos tiene que llevar al desierto, nos tiene que llevar a situaciones y a cosas en donde el Señor te va a quitar de medio personas, cosas, para que te encuentres con la presencia de Dios, para que te encuentres con la misma presencia del Señor. Dios le dice, los atraeré. Muchas veces es diferente mi hermana, cuando tú tienes un conocimiento intelectual, cuando tú aprendes del Señor por la palabra, cuando se te enseña, cuando tú estás asistiendo a una iglesia, cuando tú estás en un lugar y vas aprendiendo y te llenas de un conocimiento y tú te identificas en Dios por un conocimiento. Pero es diferente cuando el Señor te lleva a un desierto y tú miras a Dios cara a cara. Es muy diferente. Y es un ejemplo que, por ejemplo, Moisés vivió. Moisés tenía conocimiento de Dios por todo lo que sus padres le habían enseñado, tenía un pleno conocimiento de Dios, tenía el conocimiento de quién era su pueblo, del Dios a quien estaba sirviendo. Pero en el desierto el Señor le llevó a conocerle a Él personalmente. Ya no era el Dios que me hablaron mis padres, ya no era el Dios que me inculcaron, ya no era el Dios que me hablaba, ya no era, no, perdón, no era el Dios de quien me hablaban, de quien me predicaban. Es el Dios que se me reveló, es el Dios que se me mostró a mi vida.
Y Dios muchas veces te va a llevar al desierto por eso. Empezamos con ese tema y a veces parece que esto más se convirtió en una prédica en vez de ser una enseñanza, pero tiene que ver mucho con lo que el Señor quiso hacer con el pueblo de Israel. Y de hecho no es que quiso, lo hizo con el pueblo de Israel. Porque estamos hablando de cómo el Señor llevó a Israel por el desierto. Estamos tocando del tema de cómo el Señor primeramente a través de la cabeza que es Moisés empezó con él, para luego el Señor llevar al desierto al resto del pueblo y empezar una obra con el pueblo antes de meterles a la tierra prometida. Que estos temas vamos a continuarlos viendo la próxima semana, Dios mediante. Entonces, para Moisés el desierto no solo fue la escuela, sino también el lugar de encuentro con Dios. Porque pasó de conocer a Dios por enseñanzas de sus padres a conocer a Dios cara a cara. Ya no fue un conocimiento intelectual, sino fue una relación con Dios. En el desierto se cumplen estas funciones. El desierto quita toda dependencia del yo para que sea solo Dios. Punto número 2. El desierto es el lugar de la escuela de la formación de Dios, donde recibimos la guía y la instrucción de Dios. Punto número 3. El desierto es el lugar del encuentro y reencuentro con Dios. Con eso, mis hermanos, entendemos cuál fue la intención y el propósito de Dios para llevarlos al desierto, según Éxodo 13 del 17 al 18. Con eso entendemos el propósito de Dios a través del desierto. Mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí, porque hasta aquí es el tema acerca de lo que es el propósito del desierto. El siguiente tema lo vamos a ver la siguiente semana, mis hermanos, que sea el Señor guiándonos, ayudándonos. Vamos a cerrar este tiempo orando, Padre, en el nombre de Jesús. Yo pongo esta enseñanza en tus manos, Padre. Y yo te pido perdón, mi Señor, porque, Padre de los cielos, muchas veces nosotros no sabemos valorar los desiertos, Señor. Muchas veces pensamos, Señor, que como hijos, Señor, Padre, no debiéramos pasar por pruebas o por circunstancias, Señor, pero, Señor, entendemos que mientras estemos en esta carne, Padre, las pruebas seguirán, porque esos son parte del trato tuyo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, enséñanos a amar los desiertos, a valorar los desiertos, porque cada desierto en el que vivimos, Señor, es con la intención de formar el carácter tuyo, Señor, en nosotros. Porque el desierto no es solamente, Dios Todopoderoso, Señor, como un castigo, muchas veces como lo vemos, como que una prueba únicamente, porque cuando hablamos de pruebas nosotros hablamos de aflicción de cosas y muchas veces la tomamos como castigo tuyo, Padre. Señor, tú nos mandas del desierto para sacar, Señor, de nosotros lo que, Padre, está afligiendo nuestras vidas porque nos aleja, Señor, del propósito tuyo. Tú nos mandas del desierto para darnos instrucción, guía, Señor, de lo que quieres que hagamos, Señor, porque muchas veces tú quitas de medio personas y cosas para darnos guía, Señor, en el espíritu de lo que tú nos quieres hablar. Pero también tú usas el desierto para darnos un encuentro personal, Padre. Porque muchas veces por el desierto tú nos llevas, Señor, a conocerte cara a cara. Enséñanos a ser agradecidos por cada desierto que hemos vivido, mi Señor, y te pedimos perdón por cada vez, Señor, que hemos hablado mal, Señor, que hemos sacado de nuestros labios, de nuestras bocas lo que no es tuyo. Yo te pido en el nombre de Jesús, guarda nuestras vidas, cúrenos, Señor, contra todo ataque, Señor, y toda, Señor, acechanza del diablo en contra de nuestras vidas. Sella esta palabra, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y sea Dios, sea usted obrando en nosotros. Padre, ayúdenos a tener encuentros verdaderos y genuinos contigo, Padre. Que el Hijo sea revelado en nosotros como tú quieres que sea revelado, no, Señor, en el concepto, Señor, en que muchas veces nosotros hemos tenido nosotros mismos, Padre. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por amarnos de tal manera que diste a tu Hijo, y gracias, Señor, porque nos sellaste para siempre, Señor, para el Hijo, Señor, porque somos pertenencia del Hijo. Recibe la gloria, recibe el honor y la honra en el nombre de Cristo Jesús, que sobre todo nombre, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza para ti, Señor. Amén y amén. Que Dios bendiga tu casa y bendiga tu vida. Que tú puedas mirar el cumplimiento de las cosas en tu vida y en tu hogar.
Que sea un tiempo donde el Señor ponga fin a todo lo que está estorbando en tu vida para buscarle genuinamente a Dios. Y que sea el Señor haciendo su obra completa en ti y en mi vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. La paz de Dios sobre sus vidas. Dios mediante, nos veremos la siguiente semana. Que sea el Señor bendiciéndoles.